Mi nombre es Mateo Torres, aunque durante los meses más oscuros de mi vida, ese nombre no me pertenecía. Estaba atrapado en una jaula de lujo, un ático con vistas a una ciudad que ya no me reconocía, vistiendo la piel de otro hombre, la piel de mi hermano gemelo. La noche caía sobre la ciudad, pero dentro del ático de Ricardo no había luz. El único resplandor provenía de la luna, una luz fría y clínica que dibujaba los contornos fantasmales donde antes se erguían muebles de diseño italiano y obras de arte carísimas. Ahora solo quedaba el polvo, el silencio y el persistente aroma de una colonia de hombre que costaba más que mi alquiler de un año, el olor del éxito, el olor de mi hermano. Yo estaba en el centro de ese vacío, con mi ropa de trabajo, unos vaqueros gastados y una camisa sencilla, una mancha de humilde realidad en un lienzo de opulencia desmantelada. Y entonces, la puerta se abrió con un estruendo que hizo temblar las paredes. Eran ellos. Dos hombres enormes, con trajes baratos pero impecablemente planchados, con la clase de rostros que no olvidan una deuda. «¿Ricardo Torres?», gruñó el más grande, sus ojos barriendo la habitación con desdén, antes de fijarse en mí. Mi garganta se cerró. Tragué saliva, el sonido hueco en el silencio sepulcral. Yo no soy Ricardo. Soy su hermano, Mateo. Una risa corta y sin alegría escapó de los labios del otro hombre. Claro, otro cuento. Siempre tienen un cuento. ¿Dónde está el dinero, Ricardo? Se acabaron tus juegos. No me dieron tiempo a reaccionar. Se abalanzaron sobre mí. Uno me sujetó por los brazos mientras el otro me empujaba contra la pared de mármol frío. El impacto me sacó el aire de los pulmones. Mi cabeza golpeó suavemente la piedra, y por un instante vi estrellas que no estaban en el cielo. El terror era un animal vivo retorciéndose en mi estómago. Era la víctima de un crimen perfecto, un robo de identidad tan completo que ni yo mismo podía probar quién era. El hombre que me sujetaba sacó su teléfono y me lo puso delante de la cara. En la pantalla, una foto de Ricardo, mi rostro, sonriendo en la cubierta de un yate, con una copa de champán en la mano. La foto había sido subida hacía 3 semanas. Mientras tú juegas al pobrecito aquí, siseó su aliento apestando a café rancio. Tu Instagram nos cuenta otra historia. Última oportunidad. ¿Dónde está el dinero? Sentí la presión en mi pecho, la injusticia como un veneno quemándome por dentro. Ellos no lo sabían. Nadie lo sabía. Pero en ese preciso instante, sobre una pequeña mesa auxiliar, mi viejo teléfono, el que Ricardo me había dejado, se iluminó. Era una luz débil, casi invisible en la penumbra. Si la cámara se hubiera acercado, habría captado la notificación de un correo electrónico. «Te peux commander son nom. Isabela Vargas, vicepresidenta de Fusiones y Adquisiciones, Omnicorp. Asunto. Urgente. Propuesta de adquisición por la aplicación Conexión Verdadera». La salvación estaba a menos de 2 metros de mí, en una pantalla de 5 pulgadas, pero yo no podía verla. Yo solo luchaba por respirar, atrapado en la pesadilla de otro. Los cobradores, al ver que no había nada de valor que llevarse y que yo no iba a soltar una palabra más, me empujaron con asco. Caí al suelo, un montón de ropa y huesos doloridos. «Volveremos», fue su promesa antes de cerrar la puerta, devolviéndome a la oscuridad. Me quedé ahí, en el suelo frío, solo en una jaula dorada,
confundido con mi propio verdugo. Mi hermano me había robado la cara, el nombre, la vida, y yo se lo había permitido. Si tu propia bondad se convirtiera en tu maldición, si el amor por tu familia te llevara a la ruina, dime qué harías tú en mi lugar. Todo había comenzado 3 meses antes, en un mundo completamente opuesto a ese ático fantasmal. Mi mundo. Un pequeño apartamento taller en el barrio antiguo, un lugar donde el tiempo parecía moverse más despacio. Olía a madera de cedro recién lijada, a barniz, a trementina y a café cargado. Las paredes estaban cubiertas de herramientas colgadas con un orden casi religioso. Formones, gubias, serruchos de costilla. Y en el centro siempre había un mueble a medio restaurar, una vieja cómoda con heridas que yo sanaba con paciencia, devolviéndole la dignidad que el tiempo le había robado. Era un trabajo silencioso, honesto. Me daba lo justo para vivir, pero me llenaba el alma. Sin embargo, mi verdadera pasión despertaba cuando la ciudad dormía. Bajo la luz de una lámpara de escritorio, mi taller de madera se transformaba en un laboratorio digital. Cambiaba el formón por el teclado y me convertía en el artesano digital. Durante años había estado construyendo algo línea por línea, un sueño tejido con código, una aplicación llamada Conexión Verdadera. No era otra red social para coleccionar me gusta o presumir de vidas falsas. Era todo lo contrario. Era una plataforma diseñada para que la gente se encontrara en el mundo real, para colaborar en proyectos tangibles, limpiar un parque, montar un huerto urbano, dar clases de apoyo a niños del barrio, formar un club de lectura. Era mi humilde rebelión contra la soledad de la era digital, mi homenaje a nuestra madre, Elena, una mujer que siempre nos decía que las manos estaban hechas para crear y ayudar, no solo para sostener un teléfono. Ella nos enseñó a construir puentes, no muros. Ricardo, mi gemelo, había elegido construir muros de cristal y acero en el distrito financiero. Su mundo era un despacho en el piso 35 de un rascacielos, con una vista panorámica que le hacía sentirse un dios. Era carismático, magnético, con una sonrisa que podía venderle hielo a un esquimal. Y eso era precisamente lo que hacía. Su éxito era una empresa de inversiones, Futuro Dorado S.A., la influencial pirámide financiera al borde del colapso. Prometía rendimientos imposibles a pequeños inversores, jubilados y gente trabajadora, usando el dinero de los nuevos para pagar a los antiguos. Pero la pirámide se tambaleaba. Le debía dinero a gente peligrosa, no a bancos con formularios, sino a hombres como los que acababan de visitarme. El más temido de todos era un prestamista conocido solo como el Cobra, un hombre cuya paciencia era inversamente proporcional a los intereses que cobraba. Ricardo siempre había despreciado lo que él llamaba mi ingenuidad romántica. Se burlaba de mi taller, de mis manos manchadas de barniz, de mis noches en vela programando una app para hippies, pero nunca dudaba en recurrir a esa ingenuidad cuando la necesitaba. Aparecía en mi puerta con su traje de $1000 y su sonrisa cansada, pidiéndome dinero para una emergencia, para cerrar un trato, solo hasta el viernes, hermanito. Y yo, como un idiota, siempre se lo daba, porque a pesar de todo, era mi hermano. Éramos dos caras de la misma moneda,
aunque la suya brillara con un oro falso y la mía estuviera opacada por el serrín. La noche que cambió todo, llegó a mi taller sin avisar. No llevaba su armadura de éxito. Su traje estaba arrugado, su pelo revuelto, y en sus ojos había un pánico que nunca antes le había visto. Se dejó caer en una silla, la cabeza entre las manos. Era la mejor actuación de su vida. «Estoy acabado, Mateo». «Arruinado», murmuró. Comenzó a tejer una historia de traición, de socios que lo habían estafado, de un mercado cruel que se había vuelto en su contra. Era una ficción convincente, pero yo ya había escuchado variaciones de esa misma historia. Estaba a punto de darle mi sermón habitual, el de «te lo advertí», cuando sacó el arma definitiva. No era una pistola, era algo mucho más letal, un sobre de papel manila. «Hice una estupidez, la más grande de todas», dijo, su voz quebrada. Para intentar salvar el negocio, para conseguir un último préstamo, hipotequé algo. Necesitaba una garantía real. Abrió el sobre y deslizó sobre la mesa de trabajo, entre mis herramientas, una copia de la escritura de propiedad. La escritura de mi taller. La casa de nuestros padres. El último legado físico de nuestra madre. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. «¿Qué hiciste?» «Drenia», susurré, mi voz apenas un hilo. «El prestamista es un animal. Se hace llamar el cobra. Si no le pago para fin de mes, se quedará con esto», dijo señalando el papel. «Y no lo quiere para vivir, Mateo. Lo quiere para demolerlo, para construir un almacén de sus porquerías. Destruirá todo lo que mamá amó, cada rincón, cada viga». La imagen que pintó fue devastadora. El olor a madera reemplazado por el hedor a humedad y metal oxidado. Mis herramientas vendidas al peso. El jardín de mamá. Un solar lleno de escombros. Tocó la fibra más sensible, la herida que nunca había cerrado del todo. La memoria de nuestra madre. Sabía que por ella yo haría cualquier cosa. «Pero tengo un plan», continuó levantando la vista, sus ojos inyectados en sangre fingida. «Es una locura, pero es la única salida. Tenemos que cambiar de identidad». Lo miré sin comprender. «Ricardo, ¿de qué hablas?» «Escúchame, es sencillo. Yo, Ricardo Torres, desapareceré. Legalmente, me esfumaré del mapa. Tú te convertirás en mí. Te mudarás a mi ático. Desde allí, como Ricardo Torres, te declararás en bancarrota. Mis deudas son astronómicas, son impagables. Cuando el castillo se derrumbe, se lo llevará todo, excepto el taller. Porque el taller está a nombre de Mateo Torres, y para mis acreedores, para el cobra, Mateo Torres no existirá. Seré yo, pero con tu nombre, un hombre limpio, sin deudas. Será solo por un par de meses, lo justo para que todo se calme. Tú estarás a salvo en el ático, nadie te molestará. Yo me encargaré de todo desde las sombras. Es la única forma de salvar la casa de mamá». Cada palabra era una vuelta de tuerca en mi corazón. Me estaba pidiendo que me pusiera una soga al cuello para salvarlo a él. Pero no se trataba de él. Se trataba de ese pequeño rincón del mundo impregnado del recuerdo de mi madre, de sus risas en el jardín, del olor de sus guisos flotando desde la cocina. Era un chantaje emocional perfecto. No era una elección. Era un sacrificio que sentía que debía hacer. Acepté. Esa misma noche, en la penumbra de mi taller,
Intercambiamos nuestras vidas. Me dio sus llaves, su cartera con la documentación de Ricardo Torres, su teléfono de última generación. Yo le di mi vieja cartera, mis llaves, mi humilde identidad. Cuando se fue, se giró en la puerta. Gracias, hermanito. Le salvaste la vida a mamá. De nuevo. Y desapareció en la noche, dejándome con el cáliz envenenado de su existencia. Al día siguiente, con el corazón en un puño, entré en su ático. La puerta se cerró detrás de mí con el sonido metálico de una trampa. No sabía que acababa de entrar en la cárcel más lujosa del mundo. Los primeros días fueron de una extraña calma, como el silencio que precede a un bombardeo. El ático era un museo impersonal. Muebles incómodos pero caros, arte abstracto que no me decía nada, una cocina que parecía no haber sido usada jamás. Me sentía como un intruso, un fantasma con el rostro del dueño. Intenté trabajar en mi portátil, avanzar en conexión verdadera, pero la inspiración no fluía en aquel ambiente estéril. El código que en mi taller era poesía, aquí se sentía como un simple conjunto de instrucciones sin alma. El infierno comenzó a la semana. Primero cortaron el Internet. Luego, la línea telefónica. El agua caliente. Llamé a las compañías de suministros, intentando explicar la situación con la voz de Mateo, pero tropezando con los datos de Ricardo. Señor Torres, tiene usted una deuda acumulada de 6 meses. No podemos restablecer el servicio hasta que se liquide el total. Colgaba frustrado, impotente. Luego empezaron a llegar las cartas. No eran facturas normales. Eran sobres con membretes de bufetes de abogados, de agencias de cobro, con sellos rojos que gritaban «Aviso final» y «Procedimiento judicial inminente». Las apilaba en la mesa de la cocina, una torre de papel que representaba la ruina de mi hermano. Mi ruina ahora. Intenté llamar a Ricardo al número que me había dado, pero saltaba directamente al buzón de voz. El número que usted marcó no se encuentra disponible. Había desaparecido. Me había dejado solo. La primera visita fue de 2 hombres con traje y un portafolios. Eran agentes judiciales. Con una frialdad burocrática, comenzaron a pegar pequeñas etiquetas en todo. El sofá de piel, la televisión de 80 pulgadas, la cafetera expreso. Inventario para embargo, señor Torres. Recibirá la notificación del juzgado. No me miraron a los ojos. Yo era solo un nombre en una orden, un obstáculo a inventariar. Me sentía atrapado en una pesadilla kafkiana. Mi pasaporte, mi carnet de conducir, todo llevaba ahora el nombre de Ricardo Torres. Mis propias cuentas bancarias, las de Mateo, habían sido congeladas. Ricardo, previsor, había falsificado mi firma en un documento que le daba poder sobre ellas para gestionar los pagos del taller. Me había dicho. Era una mentira más. Había vaciado mis ahorros antes de desaparecer. No tenía dinero, no tenía identidad, no tenía a quién recurrir. Fue en ese momento de máxima desesperación cuando sonó el timbre. Por un instante, el pánico me paralizó. ¿Serían ellos otra vez? ¿Los hombres de El Cobra? Pero esta vez, a través de la mirilla, no vi a 2 matones. Vi a una mujer. 30 y tantos, con una gabardina, el pelo recogido en una coleta informal y una mirada inteligente y decidida. Llevaba una libreta y un bolígrafo en la mano. Abrí la puerta con cautela.
—¿Ricardo Torres? —Drenia preguntó ella. Su voz era firme, pero no agresiva. Negué con la cabeza, agotado. Mire, no sé qué le ha contado mi hermano, pero yo no soy él. Ella enarcó una ceja. ¿Su hermano? Soy Sofía Ramos, periodista del diario Metropolitano. Llevo semanas investigando la estafa de Futuro Dorado S.A. He hablado con docenas de sus víctimas. Ancianos que perdieron los ahorros de su vida, familias que hipotecaron su casa. Buscaba una declaración del cerebro de la operación, el señor Ricardo Torres. Me estudió de arriba a abajo y su expresión cambió. El hombre que tenía delante, con ojeras, barba de 3 días y la ropa de un náufrago, no encajaba con el perfil del tiburón financiero que había estado investigando. No veía al depredador sonriente de las fotos, sino a una presa asustada. «Usted no es Ricardo», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. No sé por qué lo hice. Quizás fue la desesperación, o quizás fue la primera vez en semanas que alguien me miraba y veía más allá del nombre en la puerta. La invité a pasar. En medio del salón despojado, con las etiquetas de embargo como testigos silenciosos, le conté toda la historia. La verdad, por increíble que sonara. Le hablé de mi taller, de mi madre, del chantaje, del intercambio. Le mostré mi verdadera identificación, la de Mateo Torres, y luego la de Ricardo, que llevaba en la cartera. Sofía escuchaba en silencio, tomando notas. Al principio su rostro era escéptico. Era una historia de telenovela. Pero a medida que yo hablaba, mostrando la angustia genuina en mis ojos, su escepticismo se fue convirtiendo en una mezcla de asombro y furia profesional. Mi historia no era solo un drama familiar. Era la pieza que le faltaba a su rompecabezas. Explicaba la repentina y conveniente desaparición de Ricardo Torres justo cuando su imperio de naipes se venía abajo. «Si lo que me cuentas es verdad», dijo finalmente, cerrando su libreta, «esto no es solo una estafa, es la cosa más cruel que he oído en mi vida. Te ha usado como escudo humano». Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. Alguien me creía. Sofía no era una acreedora ni una enemiga. Era una profesional que buscaba la verdad, y yo se la había servido en bandeja. Su motivación, inicialmente periodística, se tiñó de un matiz personal. Vio en mí no solo una exclusiva, sino una injusticia flagrante que debía ser reparada. Se convirtió en mi única aliada en un mundo que me daba la espalda. Acordamos que volvería al día siguiente con una grabadora para tomar mi declaración formal. Cuando se fue, sentí un ligero alivio, la primera bocanada de aire fresco en mucho tiempo. Fue entonces cuando los hombres de El Cobra decidieron hacerme su visita. La brutalidad del encuentro me devolvió a la cruda realidad. Sofía era una aliada, sí, pero ellos eran la amenaza tangible, el peligro inmediato. Cuando me dejaron tirado en el suelo, magullado y aterrorizado, la pequeña esperanza que había sentido se evaporó. Estaba solo de nuevo, en una guerra que no era la mía, esperando el siguiente golpe. Y mientras yacía allí, el teléfono de Ricardo, mi teléfono ahora, brillaba en la oscuridad con un secreto de $50 millones, del que yo no era consciente. Un secreto que estaba a punto de desatar una tormenta mucho mayor. Mientras yo languidecía en mi prisión dorada,
a miles de kilómetros, en una sala de juntas de Silicon Valley, el nombre de El Artesano Digital resonaba con una mezcla de admiración y misterio. Isabela Vargas, la legendaria vicepresidenta de Omnicorp, una mujer conocida por su instinto de tiburón y su aversión a la mediocridad, proyectaba la interfaz de conexión verdadera en una pantalla gigante. «Señores», dijo, su voz cortando el aire acondicionado de la sala, «esto no es una aplicación, es una filosofía. En un mercado saturado de ruido, alguien ha creado silencio. En un mundo de conexiones virtuales, alguien ha construido una herramienta para crear lazos reales. Su crecimiento es puramente orgánico. No ha invertido $1 en marketing. La gente la ama porque es útil, porque es honesta». Isabela no era la típica ejecutiva. Había empezado como programadora. Podía leer el código como otros leían un balance. Y en el código de conexión verdadera, había visto algo que rara vez encontraba: elegancia, pasión, alma. «Quiero a El Artesano Digital», sentenció. «Encuéntrenlo y preparen una oferta. $50 millones para empezar». La noticia de la búsqueda de Omnicorp no tardó en filtrarse a los blogs de tecnología, y de ahí a los medios de comunicación generalistas. Y en un sórdido motel en las afueras de la ciudad, un hombre que se hacía llamar Mateo Torres, pero que seguía siendo Ricardo en su podrido corazón, vio la noticia en la pantalla de un viejo televisor. Al principio no le dio importancia, hasta que escuchó el nombre de la aplicación: Conexión Verdadera. El mundo se detuvo para él. Conocía ese nombre. Era el proyectito estúpido de su hermano, el que le había servido de coartada para pedirle dinero tantas veces. Una sonrisa lenta y depredadora se dibujó en su rostro. Sacó el viejo teléfono de Mateo que había guardado, lo encendió y, usando la contraseña que conocía de memoria, abrió la aplicación de correo. Allí estaban 3 correos electrónicos de Isabela Vargas, cada uno más urgente que el anterior. La oferta inicial, la petición de una reunión. Y la última con el asunto: propuesta de adquisición por $50 millones. Ricardo casi se ahoga. No era un premio de lotería, era el puto gordo de Navidad, el rescate, la victoria definitiva. El karma, que él creía un cuento de hadas, acababa de entregarle el tesoro de su hermano en una bandeja de plata. Su plan ya no era solo escapar de sus deudas, ahora era reclamar una fortuna que no le pertenecía. Regresaría a la ciudad, no como el fugitivo Ricardo, sino como Mateo Torres, el genio anónimo, el artesano digital. El círculo de su traición estaba a punto de cerrarse de la forma más lucrativa posible. Mientras tanto, en el ático, Sofía había regresado. Me trajo comida, un botiquín para mis magulladuras y, lo más importante, su determinación. «Tenemos que sacarte de aquí, Mateo, pero necesitamos pruebas, algo irrefutable que demuestre quién eres y qué ha hecho Ricardo». Fue ella quien vio los correos en mi viejo teléfono. Yo lo había ignorado, asumiendo que solo serían notificaciones de redes sociales o spam. Cuando Sofía abrió la bandeja de entrada y sus ojos se abrieron como platos, no entendí nada. «Mateo, ¿tú eres el artesano digital?», Drenia preguntó, su voz teñida de incredulidad. Leí los correos por encima de su hombro.
50 millones de dólares. La cifra era tan absurda, tan fuera de mi realidad, que me pareció un error, una estafa más. Pero Sofía, con su olfato periodístico, supo que era real. «Dios mío, Mateo, esto lo cambia todo». Drenia exclamó. «No solo te robó el nombre, te está robando el futuro, tu obra maestra». De repente, la lucha ya no era solo por limpiar mi nombre o escapar de los matones del Cobra. Era por defender el alma de mi trabajo, la única cosa verdaderamente mía que me quedaba. Y sabíamos que Ricardo, donde quiera que estuviese, también lo sabría. La noticia era demasiado grande. Volvería para reclamar el premio. Se desató una carrera contra el tiempo. «Tiene que haber algo», dije, mi mente trabajando a toda velocidad. «Pruebas, en mi taller». Tengo un viejo disco duro externo. Allí guardo todas las versiones iniciales del código, los bocetos, los certificados digitales de las primeras compilaciones. Está todo ahí. La prueba de que yo soy el artesano digital. El plan era arriesgado. El taller probablemente estaba vigilado. Ricardo, o peor, el Cobra, podrían haber puesto a alguien allí. Pero no teníamos otra opción. Era nuestro único as en la manga. Esa noche, bajo el amparo de la oscuridad, Sofía y yo nos deslizamos por las calles traseras del barrio antiguo. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Cada sombra parecía una amenaza, cada ruido un presagio. Llegamos a la puerta trasera de mi taller. Usé mi vieja llave, que aún conservaba. La cerradura giró con un clic familiar. Entramos en silencio. El olor a madera y a hogar me golpeó como una ola de nostalgia. Todo estaba tal como lo recordaba, cubierto por una fina capa de polvo. Fui directamente a mi escritorio, a un cajón oculto bajo una tabla suelta del suelo. Mi escondite secreto desde niño. Metí la mano y mi corazón se hundió. El disco duro estaba allí, pero no estaba intacto. Estaba hecho pedazos. Alguien lo había sacado y lo había destrozado con un martillo, con una saña metódica y brutal. Y junto a los restos de plástico y metal había una nota, escrita con la caligrafía elegante y burlona de mi hermano. «Siempre haz copias de seguridad, hermanito. Con cariño, R». Me derrumbé. Caí de rodillas, sosteniendo los fragmentos de mi única prueba en la palma de la mano. Era un golpe devastador, un jaque mate. Ricardo no solo había anticipado mi movimiento, se había regodeado en su victoria. Me había despojado de mi pasado digital, borrando la historia de mi creación. «Se acabó», susurré, la derrota amarga en mi boca. «Ha ganado. No tengo nada». Sofía se arrodilló a mi lado. Puso una mano en mi hombro. Su mirada no era de lástima, sino de una extraña intensidad. «Escúchame, Mateo», dijo con voz firme. «Destruyó el hardware. Destruyó los datos. Pero puede falsificar tu alma. Puede robarte la filosofía que hay detrás de cada línea de ese código. Tiene que haber algo que el dinero no puede comprar y un martillo no puede destruir. Algo que solo tú conoces». Sus palabras se quedaron flotando en el aire polvoriento de mi taller. Una idea, frágil pero tenaz, comenzó a germinar en la tierra baldía de mi desesperación. Quizás la prueba no estaba en un disco duro. Quizás la prueba era yo. Ricardo, o mejor dicho, el hombre que ahora se presentaba al mundo como Mateo Torres, el genio solitario, se preparó para su gran actuación. Se compró ropa nueva, no la de un millonario ostentoso,
sino la de un bohemio intelectual, jerseys de cuello alto, gafas de pasta sin graduación, un aire de modestia estudiada. Se aprendió de memoria la descripción de la aplicación que aparecía en la web, memorizando frases clave como fomentar la comunidad y sinergia colaborativa. Estaba listo para reclamar su premio. La reunión se fijó en la sede central de Omnicorp, un monolito de cristal y acero que parecía perforar las nubes. Ricardo entró en el vestíbulo con una confianza ensayada. Se sentía invencible. El mundo era suyo. Fue conducido a la última planta, a la sala de juntas de Isabela Vargas. La habitación era minimalista, dominada por una enorme mesa de roble y una pared de cristal que ofrecía una vista de la ciudad a sus pies. Isabela lo recibió con un apretón de manos firme y una mirada que parecía capaz de ver a través del acero. Señor Torres. O debería decir, el artesano digital. Logramos ella, invitándolo a sentarse. He de decirle que su trabajo es excepcional, una bocanada de aire fresco. Ricardo sonrió, su sonrisa de $1.000.000. Llámeme Mateo, por favor, y gracias. Solo intentaba crear algo con un propósito. La conversación comenzó. Isabela era directa. Le hizo preguntas técnicas sobre la escalabilidad de los servidores, la arquitectura de la base de datos. Ricardo, que había pasado la última noche estudiando tutoriales de programación para dummies en YouTube, respondió con vaguedades y jerga corporativa que había aprendido en su vida anterior. Estamos explorando soluciones de cloud computing para optimizar el throughput y garantizar una latencia mínima, dijo esperando sonar convincente. Isabela asintió impasible, pero una pequeña arruga de duda apareció en su frente. El verdadero autor de una obra maestra técnica como aquella debería ser capaz de hablar de ella con pasión y detalle, no con clichés de una presentación de PowerPoint. Luego, pasó a las preguntas filosóficas. ¿Qué le inspiró a crear Conexión Verdadera, Mateo? ¿Cuál es la visión a largo plazo? Aquí, Ricardo se sintió más cómodo. Desplegó todo su encanto. La visión es la monetización del altruismo, proclamó. Crear un ecosistema donde las buenas acciones generen valor de mercado. Imagínese sinergias con marcas de responsabilidad social corporativa, gamificación de la ayuda comunitaria, NFTs de proyectos solidarios. Mientras hablaba, Isabela lo observaba en silencio. Algo no cuadraba. Este hombre hablaba como un capitalista de riesgo, no como el poeta digital que ella había imaginado. El creador de una aplicación tan humana, tan centrada en la desconexión de lo material, no podía estar tan obsesionado con la monetización. Era como escuchar a un monje budista explicando con entusiasmo las comisiones de sus donaciones. Dentro de Isabela, la semilla de la sospecha, plantada por las respuestas técnicas vacías, comenzó a germinar. Este hombre era un fraude. Podía sentirlo en sus entrañas de programadora. Pero no tenía pruebas, solo una intuición. Mientras tanto, en un pequeño café al otro lado de la ciudad, Sofía y yo trazábamos nuestro último y desesperado plan. No podemos competir con sus mentiras, Mateo, me dijo, removiendo su café con agitación. Tenemos que cambiar el campo de batalla. Llevarlo a un terreno que él no pueda controlar. El tuyo. La idea que había nacido de sus palabras en el taller había tomado forma.
Si no podía probar que yo escribí el código, tal vez podía probar que él no pudo haberlo hecho. Isabela Vargas es una leyenda porque no solo es una mujer de negocios, es una técnica. Respeta el arte del código, expliqué, mis manos temblando de nervios y adrenalina. Hay algo en la aplicación, algo que solo yo puedo saber. No es una función, no es un algoritmo, es una firma. Un secreto enterrado en el corazón del programa. El plan era una locura. Irrumpir en la reunión más importante de la década y apostarlo todo a una sola pregunta, a un solo detalle que solo el verdadero artesano conocería. Sofía miró su acreditación de prensa. Era nuestro pasaporte. Bueno, dijo con una sonrisa desafiante. Parece que vamos a la guerra, y no llevamos más armas que la verdad. El día de la firma llegó. El aire en la ciudad parecía cargado de electricidad. Los medios especializados ya daban por hecha la adquisición. El misterioso artesano digital venderá su creación por una cifra récord. Cada titular era una puñalada en mi corazón. Ricardo llegó a Omnicorp vistiendo un traje a medida, el epítome del éxito. Lo esperaban abogados, ejecutivos y la propia Isabela Vargas con el contrato multimillonario sobre la mesa. Todo estaba listo para que el impostor se convirtiera en rey. Sofía y yo llegamos al edificio. Nos abrimos paso por el vestíbulo, ella mostrando su acreditación con una autoridad que no poseía, yo escondiéndome detrás de ella como un polizón. Llegamos al ascensor ejecutivo justo cuando las puertas se cerraban. Metí la mano, deteniéndolas. Subimos en silencio, el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Llegamos al piso superior. La secretaria intentó detenernos, pero Sofía fue implacable. Prensa. Tenemos una cita confirmada con la señora Vargas sobre el anuncio. Nos plantamos frente a las puertas de roble de la sala de juntas. Sí. Podía escuchar las voces dentro, el murmullo del triunfo de mi hermano. Era ahora o nunca. Respiré hondo. Reuní cada gramo de valor que me quedaba y empujé la puerta. El silencio cayó sobre la sala como una losa. Todas las cabezas se giraron hacia nosotros. Ricardo, que estaba a punto de estampar su firma en el contrato, levantó la vista. Su rostro pasó del triunfo a la incredulidad y luego a una furia helada. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son ustedes? Component Placement, espetó uno de los abogados. Mi nombre es Mateo Torres, dije, mi voz temblando pero firme. Avancé hacia la mesa, sintiendo todas las miradas clavadas en mí. Y ese hombre, señalé a Ricardo, es un impostor. Es mi hermano, Ricardo Torres, y me ha robado mi identidad y mi trabajo. Ricardo soltó una carcajada, una actuación magistral de conmiseración. Isabela, señores, les pido disculpas. Este es mi hermano gemelo, Mateo. Por desgracia, siempre ha sido inestable. La envidia es una enfermedad terrible. Seguridad, por favor, sáquenlo de aquí. 2 guardias de seguridad se movieron hacia mí. Parecía que todo había terminado antes de empezar. Pero entonces, una voz detuvo a todos. «Esperen», dijo Isabela Vargas. Se levantó de su asiento. Sus ojos no mostraban sorpresa, sino una intensa curiosidad, como si la pieza que le faltaba en su puzle acabara de aparecer por la puerta. Miró de mi rostro al de Ricardo, idénticos y a la vez tan diferentes. La desesperación honesta en mis ojos contra la arrogancia ofendida en los suyos.
Tenemos una forma muy sencilla de resolver esto, anunció, su voz resonando en la sala. Se giró hacia uno de sus técnicos. Proyecta en la pantalla principal el archivo core-algorithm.py, línea 427. En la gigantesca pared de cristal apareció una sección del código fuente de conexión verdadera. Eran mis palabras, mi lógica, mi creación, expuestas para que todos las vieran. Isabela se dirigió a Ricardo. «Señor Torres, o como se llame, nuestros ingenieros han admirado su código. Pero hay una línea en particular, esta línea, que han llamado poesía. No tiene una función práctica. No optimiza nada. Es, a todos los efectos, inútil para la máquina. Sin embargo, está en el corazón mismo de su algoritmo de conexión. Explíquenosla, por favor». Ricardo palideció. Miró la pantalla, sus ojos yendo y viniendo por las líneas de código que para él eran como jeroglíficos. Empezó a balbucear, a sudar. Es una variable de optimización del caché. Un marcador de posición para futuras implementaciones de IA. Sirve para mejorar la sinergia del buffer. Eran palabras vacías, la jerga de un impostor acorralado. Isabela lo escuchó con una paciencia gélida y luego, sin decir una palabra, se giró hacia mí. Sus ojos me lanzaron un desafío. «¿Y usted? ¿Qué nos dice?» Me acerqué a la pantalla. El corazón me latía con una calma extraña. Estaba en casa. Esas líneas de código eran mi hogar. Señalé la línea 427. «Esa línea no es para la máquina», dije, mi voz llenándose de una emoción que ya no podía contener. «Es para el programador, es para mí. Es un comentario cifrado en hexadecimal. Si lo decodificas, no es una instrucción. Son las primeras palabras de un poema que nuestra madre nos leía cuando éramos niños. Un poema sobre dos árboles que crecían separados, pero cuyas raíces se encontraban bajo tierra, compartiendo el mismo sustento». Hice una pausa, mirando directamente a Ricardo, que ahora estaba lívido. Lo añadí la noche después de su funeral, para no olvidar nunca por qué empecé esto. No para ganar dinero, sino para crear algo que uniera a la gente, para que nadie se sintiera tan solo como yo me sentí ese día. Esa línea es el alma de la aplicación. Es el recuerdo de mi madre. El engaño quedó expuesto en toda su crudeza. El silencio en la sala era atronador. La verdad, despojada de artificios, brillaba con una luz innegable. Y justo en ese momento de revelación, las puertas de la sala de juntas se abrieron de nuevo con violencia. Pero esta vez no era yo. En el umbral se recortaba la silueta corpulenta del cobra, flanqueado por sus dos matones. Su aparición no fue una casualidad. Era la consecuencia lógica de la arrogancia de Ricardo. En su euforia por el acuerdo inminente, había cometido un error fatal. Había llamado a uno de sus antiguos socios en la pirámide, uno de los muchos a los que había traicionado, no para disculparse, sino para regodearse de su inminente fortuna. Ese socio, acorralado por sus propias deudas con el cobra y viendo una oportunidad para salvar su pellejo, hizo una llamada. A cambio de perdonarle su propia deuda, le dio al cobra toda la información, el nombre falso que usaba Ricardo, el lugar y la hora exacta de la firma del contrato multimillonario. «¡Ricardo!», rugió el cobra, sus ojos fijos en mi hermano como los de un depredador que ha encontrado a su presa. «Veo que encontraste dinero nuevo para pagarnos a todos. ¡Qué detalle!
El caos estalló. Los abogados se encogieron en sus asientos. Los guardias de seguridad de Omnicorp, superados en número y ferocidad, intentaron interponerse. Ricardo, el gran manipulador, estaba atrapado. Delante de él, la verdad que lo había desenmascarado. Detrás de él, el pasado violento del que intentaba huir. Su mundo de mentiras se había derrumbado sobre él desde todas las direcciones a la vez. Su presente y su pasado acababan de colisionar en el escenario de su mayor fraude, y no había escapatoria posible. 6 meses después. El sol de la mañana se filtraba a través de los barrotes de la sala de visitas de la prisión central. Ricardo estaba al otro lado del cristal, vestido con un uniforme naranja que había borrado cualquier rastro de su antiguo glamour. Había perdido peso. La arrogancia en sus ojos había sido reemplazada por un vacío opaco. Fue condenado por múltiples cargos de estafa, fraude fiscal y falsificación de documentos. El testimonio de los inversores estafados que Sofía había encontrado fue clave. Pero el golpe de gracia fue la declaración del Cobra, quien a cambio de una reducción de su propia sentencia, detalló con lujo de detalles todas las operaciones de Ricardo. El castillo de naipes se había derrumbado. Lo miré a través del cristal. No sentía odio, ni siquiera la satisfacción de la venganza, solo una profunda y silenciosa tristeza por el hombre en el que se había convertido, por el hermano que había perdido hacía mucho tiempo. ¿Por qué, Ricardo? Drenia, le pregunté, no por buscar una respuesta, sino por cerrar el círculo. Él levantó la vista. Porque tú siempre lo tuviste todo, Mateo. No el dinero. Tuviste el talento de mamá, la bondad. La gente te quería por lo que eras. Yo siempre tuve que comprarlo. No dije nada más. Me levanté y me fui, dejando atrás el pasado. Mi presente era muy diferente. Isabela Vargas no solo rompió el contrato con Ricardo, sino que redactó uno nuevo conmigo. Impresionada por mi integridad y mi genio, se convirtió en mi mentora. No compramos la aplicación por 50 millones. En su lugar, me ayudó a crear la Fundación Conexión, una organización sin ánimo de lucro bajo el paraguas de Omnicorp. La aplicación seguiría siendo gratuita, y todos los beneficios generados por acuerdos con empresas socialmente responsables se destinarían a financiar los proyectos comunitarios que nacieran en ella. Sofía y yo estábamos juntos. Su búsqueda de la verdad nos había unido de una forma que ninguna aplicación podría haber logrado. Ella dejó el periódico y ahora dirigía el departamento de comunicación de la Fundación, contando las historias de las conexiones reales que estábamos ayudando a crear. Y no me quedé con el ático de Ricardo. Con una parte del adelanto que la Fundación me proporcionó, hice algo que tenía más sentido. Compré el viejo edificio donde se encontraba el taller de mi madre. Lo restauré por completo, no solo mi pequeño rincón, sino todo el inmueble. Lo llamé la Casa de los Artesanos. Ahora es un espacio de coworking gratuito para artistas, inventores, programadores y creadores de todo tipo que no pueden permitirse un lugar propio. El olor a madera, a pintura y a sueños ha vuelto más fuerte que nunca. Ahora mismo estoy aquí, en mi viejo taller, que es el corazón de este nuevo hogar. La luz entra a raudales por las ventanas limpias. Sobre la mesa, mi teléfono vibra. Es una notificación de conexión verdadera.
No es un me gusta, ni un nuevo seguidor. Es un mensaje del sistema. Se ha creado un nuevo grupo en tu ciudad. Voluntarios para la reconstrucción del ala infantil del hospital público tras el incendio. Una sonrisa se dibuja en mi cara. Miro a Sofía, que entra en el taller con 2 tazas de café y me rodea con un brazo. Apoyo mi cabeza en su hombro, sintiendo el calor de su presencia. Al final, no solo recuperé mi nombre, logré llenarlo de un significado que ningún contrato millonario podría haber comprado. Encontré mi propia conexión verdadera. He aprendido que la identidad no está en un documento, sino en los actos. Que el valor real no se mide en cifras, sino en el impacto que tienes en los demás. Y que la bondad, aunque a veces nos haga vulnerables, es la única fuerza capaz de construir algo que perdure. Mi historia empezó con una traición que casi me destruye, pero terminó con una verdad que me hizo más fuerte. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi viaje hasta el final, dime desde qué ciudad me estás escuchando.